voy a decir. Aun cuando los delitos que se le atribuyen a las fuerzas del orden y a los que se les denomina delitos de lesa humanidad como si lo fueran, aun cuando no lo son, en la posibilidad de que lo fueran, para el Perú, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, por deseo expreso del Estado peruano, desde el momento en que ratificamos la Convención de Imprescriptibilidad, para el Estado peruano, solo son imprescriptibles aquellos delitos de lesa humanidad que se pudieran cometer o que se cometan a partir después del 9 de diciembre del 2003. Alguien me preguntará por qué. Muy sencillo. Estábamos tú y yo en el Congreso, Pepe, en el gobierno de Toledo. La Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Relaciones Exteriores, en dictamen conjunto, planteó la adhesión del Perú a la Convención sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. En ese dictamen se hacía una reserva, una observación o reserva. Los estados tienen derecho a poner condiciones cuando firman un tratado, cuando se adhieren a algún tratado o alguna convención. Y entonces el Perú, en ese dictamen conjunto, se estableció: el Perú se adhiere a la Convención de Imprescriptibilidad para los delitos de lesa humanidad, pero con la siguiente observación, o con la siguiente reserva. De acuerdo al artículo 103 de nuestra Constitución, la imprescriptibilidad será considerada, mejor dicho, regirá para aquellos delitos que se cometan con posterioridad a la entrada en vigencia de esta adhesión para el Perú. Muy bien, eso se firmó en mayo se debatió en mayo del 2003. Es más, recuerdo la anécdota que quienes hablamos en ese congreso, y lo tengo además, tengo la transcripción del debate, se levantó el señor del FIM, de Popio Olivera, ¿cómo se llamaba? Defensor de derechos humanos, abogado. Gamarra tal vez. No, Gamarra ya no estaba. De Chimbote, que estaba en lo de la centralita, ¿cómo se llama? Bueno, ¿te vas a acordar ahorita? Que se enfrentó con el de la centralista de Chimbote. Pero no tiene importancia. Sí tiene importancia, porque, en fin, no importa, de acuerdo. Este congresista del FIM se levantó y con hipocresía, en mi concepto, dijo que le parecía que no hacía falta ese añadido. Así que él proponía que se quitara. Entonces, varios de nosotros intervinimos: no, de ninguna manera no se puede quitar, para que quede claro. Y él sostuvo: es que es así de claro. La Constitución ya lo dice, y además es un principio general del derecho que no puede haber retroactividad maligna. Es decir, que cuando la retroactividad no puede ser para complicarle más las cosas al reo. Pero la mayor parte del Congreso, por lo menos los sensatos, estuvimos en desacuerdo con retirar la observación, la reserva. Pero entonces él propuso que se planteara como cuestión previa. Y se sometió a votación la cuestión previa y perdió este señor. Muy bien. Con lo cual, seguimos el debate y quedó claro que efectivamente esa era una condición. Muy bien. El señor Toledo, presidente entonces, ratificó la convención, tal cual la habíamos aprobado en el Congreso, y la Cancillería nuestra depositó el instrumento en Naciones Unidas. Y Naciones Unidas nos aceptó, recibió el documento de adhesión y nos aceptó la observación, la reserva que el Perú había hecho. Les puedo comentar que muchos países hicieron reservas similares y concretamente México hizo una reserva exactamente igual a nosotros, haciendo referencia al artículo constitucional de su Constitución, en el que no cabía la retroactividad. Bueno, y entonces, meses después, la Convención establecía que las adhesiones entraban en vigor para cada país 6 meses después en que el instrumento legal haya sido depositado por ese país en Naciones Unidas.
Muy bien, se depositó en una determinada fecha y entonces la Cancillería en el peruano sacó un comunicado diciendo que esa adhesión a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad empezaba a regir para el Perú a partir del 9 de diciembre del 2003, de ese año. Con lo cual es clarísimo que solo los delitos que se cometieran a partir del 2003 podían ser, si es que cumplían las 5 condiciones que he comentado, considerados de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles. Todos los delitos, por más de lesa humanidad que se hubiesen podido calificar antes del 9 de diciembre, no podían ser, no iban a ser no podían ser considerados imprescriptibles. Muy bien, pues eso la justicia del Perú le ha hecho caso absolutamente omiso. Yo recuerdo un debate que cuando aprobamos en el Consejo de Ministros, cuando era ministro de Defensa yo, y García Toma, ministro de Justicia, aprobamos en el Consejo de Ministros uno de los decretos legislativos que habíamos aprobado con facultades delegadas. Recuerdo que tuve un debate intenso en el Consejo de Ministros bajo la observación de todos los demás del gabinete, pero el debate era prácticamente entre García Toma, ministro de Justicia, y el que habla. Y recuerdo que el presidente García nos permitió debatir. Recuerdo también que al final casi del debate me dice García Toma: Rafael, lo que tú estás planteando en el decreto, porque, a ver, hago un paréntesis, yo le había preguntado a los jueces y a los fiscales, a la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial, digamos, a la Corte Suprema, por qué se estaba produciendo eso, por qué acusaban a militares por delitos cometidos mucho antes de la fecha esa de lesa humanidad y los consideraban imprescriptibles, como por ejemplo el caso del Frontón. Y en cambio, ¿por qué a los comunistas, digo, a los terroristas, a ninguno lo acusaban de terror? Y entonces me contestaron los dos, de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial, que lo que pasaba era que no había ninguna norma que estableciera o que les dijera que efectivamente solo serían imprescriptibles los delitos que se hubiesen cometido después del 9 de diciembre del 2003. Yo le dije, pero no han visto esto, no ven lo que dice la resolución de adhesión del Congreso, no ven lo que dice Naciones Unidas, cómo nos han aceptado esta reserva, y no ven lo que dice la Cancillería. Les mostré los papeles. Pero sí, pero los jueces tienen que tener algo más firme, una ley expresa. Con lo cual, cuando pedí facultades delegadas para legislar sobre estos temas, en uno de los decretos, ese que originó mi renuncia, el 1097, decía, entre otras cosas, que esto era, es decir, aclaraba esta figura claramente, ¿no? Y decía, por tanto, no cabe que se califique de delito de lesa humanidad. Podrán ser calificados de asesinato, de tortura, de lo que quieran, pero no imprescriptibles y de ninguna manera de lesa humanidad porque no cumplen las 5 condiciones. Bueno, el hecho es que en ese debate con García Toma, García Toma me dijo, ¿cómo vas a poner eso si es que en el primer artículo de la Convención de Imprescriptibilidad dice que no importa cuándo se haya cometido el delito, siempre es imprescriptible? Entonces yo le dije, mira, la desventaja tuya con respecto a lo que estoy argumentando es que tú eres abogado, yo tengo la ventaja de ser ingeniero. Así que yo no estoy atado por la literalidad de las normas o de las interpretaciones jurídicas, y más bien me ato a la lógica que me da mi mentalidad de ingeniero. Y le dije, te voy a poner un ejemplo, como si lo estuviera repitiendo ahorita, Pepe. Si yo quiero hacerme socio de un club y yo le pongo una condición al club, le digo, yo me hago socio siempre que me cumplan esta condición. Oye, no me hablen fuerte por ahí, por favor, me distraen. Yo pongo esta condición para hacerme socio. El club tiene 2 alternativas. O me acepta la condición, en cuyo caso soy socio, pero me tienen que cumplir esa condición que le he puesto, porque bajo esa condición me he hecho socio, o no me la acepta, en cuyo caso no soy socio. Punto. El Perú le dijo a las Naciones Unidas, nosotros nos adherimos a la Convención de Imprescriptibilidad con la condición de que esa imprescriptibilidad se aplique solo para los delitos que se cometan después del 9 de diciembre del 2003. Y Naciones Unidas no se aceptó.
Y ahora vienen los caviares, los ONGs, la prensa en general, los fiscales y los jueces a hacer lo que les da la gana. Bueno, cuando le dije eso a García Tomás, le digo, así es sencillo, Alan García concluyó el debate y le dijo, ministro, se acabó el debate. Mirando a García Tomás le dijo, yo estoy de acuerdo con el ministro de Defensa, vamos a votar, se ha discutido suficiente. Si usted quiere, ministro de Justicia, vote en contra. Y García Tomás votó a favor. Después cambió su versión, quiso cambiar la exposición de motivos que habíamos hecho en el decreto legislativo y, por supuesto, sin que yo me enterara, decidieron mandar un proyecto de ley para unos días después para derogar el decreto. Cuando me enteré por Perú 21 que eso estaba sucediendo, renuncié. Bueno, se habían evitado muchísimas injusticias si se hacía caso de lo que es como lo he descrito. Y otro tema que me gustaría